Solo con mirar por los prismáticos hacia la orilla del lago, su rostro se quedó pálido del susto. En el agua, su familia se acercaba en una pequeña barca hacia donde ella estaba. La sola idea de tener que enfrentarse a ellos día tras día le revolvía el estómago. Al ver que su marido no tenía ni idea de lo grave que era la situación, se largó hecha una furia. Esa noche, todos estaban en el salón charlando animadamente, menos Ellen, que se quedó apartada haciendo las tareas como si fuera invisible. Parecía totalmente fuera de lugar. Su marido Richard, completamente ajeno a toda esa tensión, estaba teniendo una conversación súper animada con Ruth, la hermana de su mujer. Viendo esa escena, Ellen sintió un pánico que jamás había experimentado. Se acercó rápidamente, intentando colarse en la conversación, pero en cuanto la vieron, todos se callaron de golpe. El hermano de Richard intentó romper ese silencio incómodo con un numerito. Equilibró su bastón encima del zapato, pero fue bastante mediocre. No fue hasta medianoche que Richard terminó la reunión y se fue a la habitación. Cuando Ellen intentó hablar con él, prácticamente la ignoró. No podía entender por qué alguien sería tan fría con familiares que habían venido de visita. Ellen se pasó toda la noche aguantando la frustración, pero la actitud de su marido la hizo explotar completamente. Ya no podía más, así que tuvieron una bronca épica. Pero luego se dio cuenta de que su marido no sabía toda la verdad del asunto. Así que cambió completamente de estrategia. Se tiró a sus pies, suplicándole que mandara a su familia de vuelta a la ciudad al día siguiente. Aunque Richard no entendía nada del comportamiento de su mujer, al verla llorar tan desesperadamente, accedió. Al día siguiente, Richard habló con su suegra sobre el tema, aunque no tenía muchas ganas. Sorprendentemente, ella lo entendió perfectamente. Incluso se ofreció a llevarse al hermano de Richard a la ciudad para que pasara unos días. Richard pensó que, como su mujer había estado muy mal últimamente, no podía cuidar de dos personas a la vez, así que aceptó. Sin embargo, cuando Ellen le contó emocionada el plan a su cuñado, él se negó rotundamente. Desde que murieron sus padres, había estado viviendo con su hermano Richard, y desde que Richard se casó, habían estado separados demasiado tiempo. Ahora que finalmente se habían reunido, no quería irse tan pronto. Escuchar esas palabras hizo que Ellen sintiera náuseas. Después de dudar unos minutos, se obligó a ser cruel. Cuando su cuñado estaba haciendo ejercicio en el agua, deliberadamente le mintió sobre cuánto tiempo necesitaba nadar. Como tenía una discapacidad en las piernas, tenía un orgullo enorme y se negaba a rendirse fácilmente. Se obligó a seguir nadando hasta que empezó a tener calambres en los brazos. Ellen observó todo lo que pasaba con total frialdad. Incluso después de que la superficie del agua se calmara, siguió ahí plantada sin moverse. Solo reaccionó cuando escuchó los pasos de su marido. Los gritos desesperados de su marido resonaron mientras se tiraba al agua, pero ya era demasiado tarde. Su hermano se había convertido en un cuerpo sin vida. Después de lo que pasó, la pareja se mudó de la casa del lago y regresó a la ciudad. Pero incluso después de irse de ese lugar trágico, Richard se quedaba todos los días mirando el océano, perdido en sus pensamientos. Su mujer no sabía cómo consolarlo, así que decidió pedirle consejo a su madre. Pero su madre sabía perfectamente cómo era su hija, se dio cuenta de que todo había sido planeado. Se negó a mostrarle cualquier tipo de bondad a su hija. Sin más opciones, Ellen se desahogó con Ruth sobre su frustración. Ruth aprovechó la oportunidad para sugerir que Richard estaba de luto por haber perdido a su hermano, y que si pudiera tener sus propios hijos, quizás se recuperaría pronto. Ellen pensó que su hermana tenía razón, así que dejó de usar anticonceptivos. Pronto se quedó embarazada tal y como había planeado. Pero su relación con su marido no volvió a ser como antes. Durante los peligrosos primeros 3 meses, tuvo que quedarse en casa haciéndose chequeos constantes, mientras su hermana podía salir todo el día de compras con su marido. Viendo cómo se reían y jugaban constantemente, a Ellen le dolía el corazón. De repente, sintió que tener ese bebé había sido un error garrafal. No solo limitaba su libertad, sino que la hacía envejecer rápidamente. Así que se le ocurrió un plan atrevido. Se puso tacones altos y fue hasta las escaleras, dejando que la alfombra se enredara deliberadamente en sus pies. Mirando la altura de las escaleras, su corazón se aceleró del miedo, pero apretó los dientes y se tiró hacia abajo. Perdió al bebé y ya no pudo tener más hijos. Después de eso, parecía estar de buen humor todos los días. Un día, vio el nuevo libro publicado por su marido. Al principio, se emocionó por su éxito, pero cuando llegó a la primera página, la dedicatoria era un retrato de su hermana. Pensando en lo cercanos que se habían vuelto su hermana y su marido últimamente, se sintió cada vez más inquieta. Justo entonces, su hermana regresó de la calle, y Ellen inmediatamente se acercó a ella, preguntándole casualmente qué había estado haciendo fuera. Ruth sabía perfectamente las intenciones de su hermana, y le dijo directamente que se iba de viaje el lunes que viene y que no regresaría en mucho tiempo. Pero la salida voluntaria de Ruth no tranquilizó a Ellen, solo la hizo sospechar más. Ruth planeaba el viaje solo para evitar sospechas. Le preguntó directamente a su hermana si tenía alguna intención con Richard. Inesperadamente, su hermana, que normalmente era sumisa, explotó de rabia. All my life I've tried to love you, done everything to please you. Always have. Mother, father, and now Richard. And what have you done? With your love you wrecked Mother's life. With your love you pressed Father to death. With your love you've made a shadow of Richard. Después de decir esto, Ruth se dio la vuelta y se fue, dejando a Ellen plantada allí, flipando. Aún estaba pensando por qué su hermana había dicho esas cosas de repente, cuando se dio la vuelta y vio a su marido mirándola fijamente.
Viendo la expresión helada en la cara de su marido, Ellen se dio cuenta de que debía haber escuchado todo. Se acercó rápidamente a él, con una sonrisa aduladora, elogiando su nuevo libro y su profundo significado. Pero su marido ahora conocía la verdad y ya no se creía sus palabras dulces. En ese momento, Richard finalmente entendió por qué su mujer siempre tenía tanto miedo de las visitas de la familia de su suegra. Su amor era una obsesión retorcida. Su mundo solo podía contener a dos personas, ella misma y la persona que amaba. Cualquiera que intentara acercarse a ellos, ya fuera familia o amistad, sería visto como una amenaza que necesitaba ser eliminada. De repente, Richard pensó en el ahogamiento accidental de su hermano. Yes, I did. I let him drown and I'd do it again. I didn't want him around. I didn't want anyone but you. Ellen esperaba que su marido explotara de rabia, pero inesperadamente se mantuvo muy calmado. Siempre había sospechado esto, pero se negaba a creerlo. Richard decidió dejar a Ellen. Ellen no podía creerlo. Corrió hasta la puerta. Vio cómo se cerró de golpe y la figura de su marido desapareció a lo lejos. Desanimada, estaba a punto de volver a la habitación cuando vio otra vez el retrato de su hermana en el libro. Pensó que todo era culpa de su hermana. La aparición de Ruth había robado el amor de su marido, dejándola completamente sola. Se juró en secreto que, aunque eso significara su propia destrucción, no los dejaría estar juntos. Entonces le escribió una carta a su amigo abogado. Consiguió 2 frascos de veneno letal y los vació todos en el lavabo. Mientras tanto, Richard estaba planeando irse del país cuando recibió una llamada de su suegra. Ellen había tomado veneno y ahora estaba en peligro de muerte. Richard tuvo que cancelar su vuelo y regresar a casa corriendo. En cuanto entró a la habitación, vio a Ellen agonizando. Richard originalmente estaba lleno de odio hacia Ellen, pero al verla en ese estado, no pudo evitar agarrarle fuertemente la mano. Ellen le pidió perdón a su marido, diciendo que no quería ser enterrada, sino cremada, y esperaba que él pudiera poner sus cenizas junto a su difunto padre. Después de decir estas palabras, Ellen pareció agotar todas sus fuerzas y cerró lentamente los ojos. Viendo las manos rígidas de Ellen, Richard finalmente creyó que realmente había fallecido. Al principio, su marido se sintió culpable, pero después de que todos cremaran a Ellen, Ruth recibió una citación judicial. Un abogado acusó a Ruth de asesinato intencional, alegando que había matado a su propia hermana. Alguien afirmó haber sido testigo de que Ruth, Ellen y su madre habían tenido un picnic en la playa una semana antes. Durante la salida, Ellen y su madre se fueron, y supuestamente Ruth le puso algo en la copa de Ellen. Esa noche, Ellen murió por ingerir veneno, y al día siguiente su cuerpo fue cremado apresuradamente, impidiendo que la policía realizara una autopsia. Aunque Ruth insistía en que había sido petición de su hermana, no pudo convencer a nadie. A los ojos de los demás, Ellen tenía un matrimonio feliz y una posición social alta. No tenía razón para elegir terminar con su propia vida y incriminar a su hermana. El abogado entonces presentó evidencia convincente de que Ruth tenía motivos absolutos para matar a su hermana. El nuevo libro de Richard, cuya dedicatoria era su retrato. La relación aparentemente íntima entre el marido y la hermana de su esposa era suficiente para probar su aventura extramarital. La hermana obviamente había despejado el camino para su relación, pero desafortunadamente, alguien había sido testigo de todo. Ruth no tenía nada que decir y se desmayó en el tribunal. El jurado unánimemente declaró culpable a Ruth. Justo entonces, Richard se levantó y confesó que él había terminado con la vida de su esposa. La película termina con Richard saliendo de prisión antes de tiempo por buen comportamiento. Cuando Ruth lo ve, corre a recibirlo, y las dos personas que realmente se amaban se abrazan fuertemente.